1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro. Nueva elección, nuevo proceso electoral, elección al Poder Judicial inédito y viejas prácticas, es lo que se teme, viejas prácticas de fraude electoral. Por eso, esta organización Somos MX, pues ha lanzado una campaña contra los mapaches y contra toda la fauna electoral que pues ya casi de la cual no se habla. Vamos a hablar de todo esto con Edmundo Jacobo Molina, integrante del grupo directivo de Somos MX. ¿Cómo estás, Edmundo? Qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, Mario, muy buen día. Y bien lo señalas, viejas prácticas que yo creo que los jóvenes ya no saben ni siquiera a qué corresponden esos conceptos de los mapaches, ratones locos, de relleno de urnas y demás. El embarazo de urnas. El embarazo de urnas. Qué caray, después de tanto trabajo que como sociedad nos costó construir un sistema electoral confiable, en donde todas esas prácticas que vulneran la voluntad ciudadana las habíamos erradicado, y ahora al poco tiempo están de vuelta en una elección muy delicada, porque hay que hablar en serio de eso, porque se trata de uno de los tres poderes de la Unión. Acordémonos, ahí está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en la elección de esta última, inédita, en ningún país del mundo se hace algo como lo que se va a vivir el 1 de junio, se están viendo o sospechamos que se pueden presentar este tipo de prácticas, Mario. ¿Cómo ves? Sí, no, bueno, pues, ¿sabes qué? Ya que estábamos recordándome algunas de las prácticas, mi primer trabajo periodístico era yo muy joven, incluso fui yo de camarógrafo, con decirte eso, imagínate. Muy bien, toda una trayectoria. Era de 1997. Yo estaba saliendo de la universidad prácticamente, y fue documentar el fraudes electorales, una elección federal de México que se realizó en el 97, ya veníamos de un fraude electoral muy importante, o de toda esa denuncia, y era precisamente, y nuestra básicamente objetivo, un documental que le fue muy bien, era pues documentar los muertos votantes, ¿no? O sea, ya eso ya tampoco sucede, ya tenemos un padrón electoral bastante sólido, con alguna deficiencia por ahí, pero no, antes era así, Edmundo. Fíjate que sí, y recuerdas esa elección del 97, es histórica, porque fue la primera elección que organizó el Instituto Federal Electoral como instituto autónomo. Antes había IFE, pero el secretario de Gobernación lo presidía, no había autonomía como hoy la conoce y la conoció en aquellos años el Instituto Federal Electoral. Pero efectivamente, en aquellos años, y sobre todo estás hablando de la elección del 88, tan cuestionada, en donde se cayó el sistema, recordarás, siendo secretario de Gobernación Manuel Bartlett, y luego de repente, después de que se cayó el sistema, había ganado el presidente Salinas con el 50% más uno de los votos. En fin, había muchas dudas, Mario, sobre si realmente la voluntad ciudadana, los votos de la ciudadanía se respetaban cabalmente, porque se veía este tipo de prácticas, ¿no? Un padrón electoral alterado, en donde los muertos seguían apareciendo en el padrón y luego resultaba que votaban, urnas rellenas, en fin, muchas prácticas que justamente se creó el Instituto Federal Electoral con autonomía para eliminar esas prácticas y dar credibilidad y legitimidad a los resultados. Y ahora, lamentablemente, después de tantos años en donde dieron lugar a alternancias, el PRI salió de Los Pinos, acuérdate que aquella era la consigna, y llegó Acción Nacional con Vicente Fox, después con Calderón, después regresa a Los Pinos Peña Nieto, y en el 18 Morena con Andrés Manuel López Obrador, y en el camino se da un proceso de mucha alternancia en los gobiernos a todos los órdenes, municipales, estatales, congresos locales, etcétera. Y ahora lo que estamos viviendo, lamentablemente, es una regresión al pasado de un partido hegemónico, de un partido que impone sus condiciones, empezando porque en la elección del año pasado, Morena y sus aliados obtuvieron el 54% de los votos, Mario, pero tienen el 72% de las curules, en una sobrerepresentación que nunca les dio el voto ciudadano, y con la cual hicieron esta reforma al Poder Judicial, y que nos está llevando el próximo domingo a una elección
que no mandató el pueblo, como dice la presidenta de la República. Y viene una reforma electoral, Eso es lo más lamentable, Mario, dentro de todo. Ya de por sí que esta elección busca apoderarse políticamente del Poder Judicial y no resolver los problemas de impartición de justicia que vive el país. En el fondo es previsible, desde mi punto de vista, que después de esta elección se quiera hacer una reforma político-electoral en donde estas prácticas que estamos viendo ahora, que están lejos de lo que se llama integridad electoral, es decir, lejos de una calidad democrática y certera en la organización de las elecciones, en el cómputo de los votos, lo podamos ver en una reforma para que las próximas elecciones del 2027, del 2030, tengan estas características. Es decir, estamos viviendo momentos regresivos, Mario, y sobre eso hay que llamar la atención. Sí, oye, a ver, entonces el llamado es para detectar alguna irregularidad, algo que parezca irregular y documentar, tratar de documentarlo, Edmundo. Efectivamente, estamos desde Somos México, Somos MX, y justo con otras organizaciones que conformaron todo este movimiento de la Marea Rosa. Estamos llamando a que la ciudadanía esté atenta el próximo domingo, verificando, observando, tomando videos, tomando fotos, si se detectan estas prácticas irregulares. Por ejemplo, algo que ya ha trascendido a los medios es que es tan compleja la boleta y tan compleja la forma de votar que se están entregando acordeones en donde viene ya por quién votar, dónde anotar el número, en qué boleta de la persona, en fin, prácticas que van en contra de lo que se llama el voto informado. Se supone que cuando un ciudadano va a votar, va a una casilla, pues tiene muy claro por quién va a votar, quién respalda a esa persona, cuál es su trayectoria, qué hace, y en función de eso y las diferentes opciones que tiene enfrente, toma una decisión. En este caso, entender primero cómo se organiza el Poder Judicial, para qué hacen los jueces de las diferentes especialidades, que si penal, que si administrativa, que si económica, que si telecomunicaciones. Eso es muy complicado. Y luego además vamos a encontrarnos con un largo listado de nombres de personas que no conocemos, que no sabemos cuáles son sus trayectorias, y sobre ellas tendremos que ir tomando una decisión prácticamente a ciegas, porque se trata de boletas donde vamos a tener más de 30 nombres, y desconociendo, insisto, sus trayectorias y demás. Entonces, se están dando acordeones dicen algunos, para facilitar, yo digo para inducir el voto. Sí, claro, sí, no, digo, si uno hace el acordeón, qué bueno, pero si es entregado, pues ya estamos hablando de otra cosa. Es muy difícil documentar ese tipo de situaciones también, desafortunadamente, dada la complejidad de todo esto que implica este proceso. Pues, Edmundo, estaremos muy atentos, por supuesto, y también sumándonos a esta iniciativa. Cualquier denuncia, pues creo que hay que documentarla y tratarla de exponer para que pues la autoridad electoral actúe. Te agradezco mucho y seguiremos conversando, Edmundo. Con muchísimo gusto, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente. Un abrazo muy fuerte y a tus órdenes siempre. Igualmente, Edmundo Jacobo es integrante del grupo directivo de Somos MX. 7 de la mañana, 57 minutos.